송주감. Carta de Simón. Una de las características que cambió en mí luego de creer en Jesús es la paciencia. Aunque antes no podía ser paciente, esto fue posible porque el Espíritu Santo, al entrar en mi corazón, me ha señoreado. Caín, al estar lleno de la ira y el celo hacia su hermano, pensó en cómo matar a su hermano. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y tú te señoreas de él. Sin embargo, Caín terminó matando a su hermano. La razón de ello es porque Caín no tenía la fuerza para señorar su naturaleza. Hoy en día el Espíritu Santo entra en nosotros y señorea nuestros corazones haciendo que seamos mansos. Esta es para que conozcamos la naturaleza de Dios. Jesús dijo: lleva mi yugo porque sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El hombre quien estuvo lleno de los deseos de la carne no puede caminar junto a la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús compró al hombre con su sangre y le da el Espíritu Santo y hace que a través de los dones del Espíritu Santo manifieste la naturaleza del Espíritu Santo. Alrededor de 60 años he testificado la palabra en el púlpito, pero como dice la Biblia, la persecución desde ese momento en que recibe la palabra no es poca. También pienso que habrán muchas personas que me odien y desean hasta matarme. Sin embargo, yo tomo esta situación como bendición y con mucha paciencia oro por ellos. En muchas ocasiones nosotros tratamos de tomar como justicia nuestra propia personalidad y sabiduría. Sin embargo, nuestra propia justicia no puede realizar la voluntad de Dios. Solo la justicia de Dios puede ser realizada con medio de la voluntad que Él tiene. Nosotros, al recibir el bautismo, hemos participado en la muerte, en la cruz que experimentó Jesucristo, enterrando toda nuestra naturaleza, deseos y pensamientos de la carne con lo que hemos nacido. Ahora, nosotros tenemos que pensar y obtener la sabiduría a través del Espíritu Santo que el Señor Jesús nos ha enviado. También tenemos que sacrificar para realizar la obra del reino de los cielos. El diablo, lleno de la ira y el celo hacia los santos, tratará en matar a los santos y tratará de hacer que nosotros caigamos como Caín. Nosotros, quienes ya no vivimos por nuestra carne, sino por el reino y la justicia de Dios, no debemos de caer en tentación. El que cae en la tentación del diablo es el que cae, y el que cae no puede escapar y evitar el pecado del pecado deliberadamente. Nosotros, por medio de la fe que nos ha dado Dios, tenemos que obrar a Dios y tenemos que amar a nuestro espíritu. Y de la misma forma como el Señor ha derramado su sangre por nosotros, tenemos que luchar con el enemigo y tenemos que vencer. Nosotros no seamos negligentes con la vida de fe. Caín, al ser engañado por el diablo, mató a su hermano. Dependamos del Espíritu Santo para que nuestros corazones estemos llenos del poder de la paciencia y el aguantar. Seamos espirituales por medio del Espíritu Santo. Este es el deseo del Señor, de Jesús. La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, desde el 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones de los dones. Y esto es el que subió, que es, sino también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo construyendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros en este momento vamos a orar todos juntos para que en estos momentos al escuchar la palabra de Dios podamos orar, recibirla por medio del Espíritu Santo y tener esa inspiración. Y también vamos a orar por el obispo mayor para que él tenga la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 하시는 일 오늘 계획하시고 실행하는 일에 모든 성공이 있도록 우리를 도와주시옵소서. 우리의 마음이 하나같이 참으로 진실함으로 하나님 앞에 우리를 영혼을 또 이렇게 의탁하고 우리 하나님이 주시는 귀한 말씀, 영원한 말씀으로 또 우리가 먹고 또 이와 같이 이제 하나님의 뜻대로 우리가 움직일 그런 우리의 새로운 더 나아지고 더 건강해진 우리 모습들을 발견할 수 있도록 도와주시고 말씀 전하는 주의 종을 도우사 하나님의 신령한 하나님의 모든 능력과 하나님의 지식과 하나님의 모든 영감으로 말씀 선포할 수 있도록 주께서 도와주시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 날을 también te queremos dar gracias porque nos has dado este día santo y nos has llamado a cada uno de nosotros. 말씀하시고 Padre Dios, ayúdanos, Señor, que solamente el Espíritu Santo es quien hable y ayúdanos, Señor, a poder escuchar por medio del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 교회를 재건하라. Edifique la iglesia. 제목부터 Vamos a leer desde el título, la síntesis. Edifique la iglesia. Dios es absolutamente perfecto. Toda la obra que hace es absolutamente perfecta. Nosotros quienes creemos en Él debemos ser perfeccionados como Él para cuidar y edificar la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo quien resucitó. Nosotros somos su cuerpo. Es claro lo que nosotros tenemos que hacer como su cuerpo. Uno es el Señor, una es la fe y uno es el bautismo. Dios es solo uno, quien es el Padre de toda la creación. Cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo podremos pagar esta gracia? Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. Esto es para que los miembros santos sean perfeccionados y sirvan en la obra para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Jesús es nuestro Dios y el Espíritu Santo, quien Él ha enviado, hace que volvamos a nacer. Seamos humildes y obedientes, siendo miembros santos que edifiquen la iglesia, que es el cuerpo del Señor. En la iglesia solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, por lo cual no argumentemos entre nosotros. El bautismo es la verdad que hace que volvamos a nacer. Recibamos la humildad del Espíritu Santo y obedezcamos. Seamos amados a través de la palabra de la verdad. Demos nuestra vida para edificar la casa de Dios. La iglesia es la llenura de aquel que los llena en todo. La autoridad y el poder que puede someter todo esto de toda la creación es la iglesia. Todos en un solo corazón edifiquemos la iglesia. Amén. 하나님은 완전 무결하신 Dios es absolutamente perfecto. 그가 지으신 모든 것이 Por eso todo lo que Él ha creado, 허튼 것이 없고 no hay nada que haya sido creado en vano y tampoco no hay nada que no tenga uso, 원하시는 그 뜻을 이루시기 위하여 sino que todas las cosas que fueron creadas fueron perfectas para ser usadas por Dios. 자연 계시 Nosotros también decimos comúnmente sobre la revelación por medio de la naturaleza. 의도가 있다는 겁니다.
Pues la verdad es que dentro de ello está la voluntad de Dios. Y también si nosotros vemos en la revelación general, nosotros podemos encontrar también la revelación especial en la cual está la verdad. 이 모든 것이 아주 완전하게 이루어진 Pero la verdad es que todas estas cosas fueron hechas y creadas perfectamente para hacer la voluntad de Dios. Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿qué significa esto? Que tú, Padre, que eres justo, 거룩히 여기심을 받으시고 santificado sea tu nombre. 이름이 거룩해. O sea, que el nombre de Dios sea santificado. 그 원하시는 것이 무엇일까? O sea, estamos diciendo que es lo que Dios desea, sino que verdaderamente Dios por su nombre, 그 이름을 verdaderamente Dios entrega a ese nombre al Hijo. 거룩하게 Y para tomar verdaderamente, santificar ese nombre, verdaderamente, ¿qué significa ser santo? Es ser separado, ser apartado. Nosotros en este mundo podemos encontrar muchos nombres y muchos nombres que son famosos y por medio de ese nombre uno recibe el honor. 그 모든 이름은 Pero la verdad es que todos esos nombres que están en este mundo, aunque pues solamente son honorables en este mundo y uno puede ser, pues recibir el honor por medio de ese nombre solamente en esta tierra. Pero la verdad es que uno cuando suba al cielo, la verdad esto 영광 no puede recibir la gloria, esa misma gloria que ha recibido en esta tierra y ese nombre verdaderamente no lo puede testificar a usted en el cielo, sino solamente las personas que llaman al nombre de Dios son las personas que ya pueden recibir la salvación. 거룩히 여기심을 그 이름 Por eso entonces está diciendo, ese nombre sea santificado. 거룩이라는 ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es que es separado. Cuando hablas que es santo, significa que es completamente separado, apartado. Pero ese nombre es el nombre de Dios. Pero entonces Dios da ese nombre a su Hijo. Y por su Hijo 이 모든 만유를 창조하셨다. crea todos los cielos y la tierra. Esto es lo que dice en Hebreos. Y también podemos encontrar también no solamente Hebreos, y en todas las diferentes partes de la Biblia. 창조하셨어요. Dios creó toda la creación por su Hijo. 그때 하나님의 하늘이라는 영계를 또 창조하셨는데 Y también Dios crea el 하나님의 reino de los cielos. 앉으실 보좌 Y también, y ese lugar es donde tiene el trono, en el cual el Hijo verdaderamente irá y se sentará en ese lugar. 거기다 두셨으나 Pero Dios puso ese trono en el reino de los cielos. 자기가 하나이지만은 Pero entonces el Hijo, que cuando estuvo en el seno era uno, pero Él, 우편에 앉게 되면은 quien era igual con Dios, pero entonces Él, si Él hubiera salido del seno del Padre y hubiera entrado, y si hubiera entrado en el reino del cielo y se hubiera sentado, entonces hubiera sido igual a Dios. Y Él, siendo igual a Dios, Él no se hizo ser igual a Dios, sino que Él se humilló a sí mismo. Y Él fue 사장보다 더 낮은 mucho y se rebajó 종들보다 못한 haciendo hombre. Y se rebajó aún más que los ángeles. Tomó el cuerpo de hombre 몸을 맛보려고 y vino en esta tierra para poder experimentar la muerte. Y luego obedeció hasta la obediencia en la cruz. 빌보서 Y hasta murió en la cruz. Esto es lo que nos dice en Filipenses 2, desde el versículo 6 en adelante. 그에게 주신 것은 그 이름을 확고히 하신 것이다. Pero entonces lo que le dio Dios a su Hijo es ese nombre. 땅에 있는 것과 땅 아래 있는 Y por eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que toda la creación que en el cielo y también los que están debajo de los cielos, se verdaderamente, 이름으로 y los que están debajo de la tierra se arrodillarán ante ese nombre 영광을 돌리게 y verdaderamente darán gloria a ese nombre. 그렇게 Y eso también nos dice hasta el versículo 12. 하나님의 뜻이에요. Y esta es la voluntad de Dios. 위한 사랑이에요. Este es el amor que Dios tiene para su Hijo.
Pero entonces el Hijo, siendo él humilde a sí mismo, 스스로 겸손해서 él se rebajó a sí mismo 내가 하늘에 올라가 하늘 보좌에 앉고 y él 아버지는 verdaderamente él pensó, si yo me hubiera sentado en el trono, 응답을 취하는 것은 옳지 않다. pues la verdad él confesó de que no es bueno de que yo sea igual al Padre, sino que él verdaderamente se humilló a sí mismo, y vino en esta tierra para poder experimentar que la muerte. 영생하신 분이야. 영원히 죽지 않는 분이야. Dios es es eterno y por eso Él vive por toda la eternidad. Pero Él siendo Dios, quien puede vivir por toda la eternidad, Él vino en esta tierra y Él verdaderamente, el Hijo, experimenta la muerte. 예수께서 Yo como les he dicho a ustedes anteriormente, el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y haya muerto 원하신 것이다 이 말이야. es algo que Jesús verdaderamente desea. Él verdaderamente deseó. Pero entonces por eso, ¿qué nos dice en Hebreos 2, versículo 9? Él vino en esta tierra para experimentar la muerte. O sea, ¿para qué? Para poder ser humilde, humillarse a sí mismo. 그 보좌에 오르지 아니하시고 Por eso Él no subió a ese templo, a ese trono que recibió. 이 마태복음이나 사복음 중에서 Si nosotros vemos en Mateos y en los 4 evangelios, 다 타국에 나갔다. 더 큰 임금의 이름을 가지고 오려고 나갈 때 que había un dueño que verdaderamente para ese dueño salió de su tierra para poder traer una autoridad más grande, y por eso él pone a su mayordomo 주인을 para poder 대신하여 주인이 되게 ha고 servir a la iglesia, a su casa, de la misma forma, pues ese momento en el cual él había pues ido a los países extranjeros. Por eso ese mayordomo se le fue dada la autoridad para poder señorear toda esa casa como él desea, como en todas las cosas, no solamente en sus siervos, sino en todas las cosas. Pero entonces luego de que el dueño regresa de las tierras extranjeras, vio que el mayordomo hizo bien en su trabajo, y verdaderamente él recompensó 하나도 흩어지지 아니하도록 하나도 y él recompensó a cada uno de sus siervos y también a ese mayordomo, porque él había pues cuidado bien de sus siervos y también había cuidado bien de sus tierras y también de toda su casa. 결코를 Y por eso le entrega a ese mayordomo para que pueda señorar muchas más cosas. 하나님 De esta misma forma, 들어가지 아니하시고 Dios, el Padre y el Hijo no entró en el trono, 들어가지 아니하시려고 y Él verdaderamente siendo humilde para no ser igual al Padre, Él se humilló a sí mismo. 타국에 나간 Y verdaderamente Él vino en esta tierra, y de la misma forma como ese dueño que salió a las tierras extrañas para poder traer una gran autoridad, de la misma forma Jesús dejó a su tierra y señoreó a Jehová, quien es un ángel. 바로 그 Pero ese nombre de Jehová no es el nombre de Dios, sino solamente es como 수 있는 표라 이 말이야. 그 여호와란 이름을 un nombre en el cual fue dado al ángel para que pueda señorear con esa autoridad. Y de la misma forma, Él pone al ángel de Jehová como si fuera el mayordomo, para que pueda señorear. 죽는 것은 Mientras que el dueño viene en esta tierra y verdaderamente recibe esa autoridad. Por eso Jesús vino en esta tierra y verdaderamente Él 이제 늙어서 vino en esta tierra y verdaderamente nació en esta tierra y verdaderamente creció como hombre y verdaderamente 죽음 없는 하나님보다 Él experimentó la muerte en esta tierra al venir. Y Él vino mucho menor, mucho más abajo que los ángeles que le servían. Y Él verdaderamente, 다 그랬는데
Él verdaderamente tenía dentro de sí es esta, venía en esta tierra para poder morir en esta tierra. Pero en medio de esto, el diablo verdaderamente engaña al hombre y hace que el hombre muera, que su espíritu muera. 이미 죽었으니까 Y él, como él ya murió, 장사 지낼 텐데 그건 entonces como ese espíritu tiene que morir y tiene que entrar en el infierno. 영원히 불 속에 장사를 지내는 겁니다. 영이 Y verdaderamente como Él es espíritu, como Él, el espíritu puede vivir por toda la eternidad, Él tiene que ser pues verdaderamente castigado 할 텐데 espiritualmente. Por eso Él tiene que entrar en el infierno y, y tiene que recibir ese castigo. 계명을 주셨다. Pero entonces, en medio de esto, Dios, pues en medio de eso, para poder salvar al hombre, le da ese mandamiento al Hijo para que muriera derramando la sangre. 일반 사람들 같이 죽는 그런 자연스러운 Y por eso el Hijo, aunque había venido a esta tierra para poder morir, pero Él de todas maneras, Él en ese momento Dios le dio el Padre le dio esa autoridad, ese mandamiento para que muriera con el sufrimiento de esta carne. Pero entonces Jesús al venir a esa tierra, ¿qué fue lo que dijo? Yo no vine a esta tierra para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. 나는 섬김을 받는 것이 아니라 ¿Y qué fue lo que él dijo también? Yo no vine a esta tierra para servir, sino para recibir el servicio, sino para servir, para morir. Por eso él hubiera podido morir con una muerte natural, pero él no murió de esta forma, sino que él murió hasta derramando la sangre. Y eso es algo que ustedes tienen que saber, y eso es lo que les he dicho a ustedes repetidamente una y otra vez. 내 살을 먹어야 내 영. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo? Ustedes tienen que tomar de mi sangre para que tengan la vida, y tienen que comer de mi carne para que tengan la vida eterna. 말씀드렸죠. Y les he dicho a uno de ustedes que ustedes tienen que distinguir esto. 죽음을 죽지 아니하고 사는 것을 말하는데 Pero entonces, cuando estamos hablando de la vida, 레위기 17장 11절에 como nos dice también en Levíticos, que dice que dentro de la sangre está la vida. Y por eso dice que dentro de esa sangre está el perdón de pecados. Por eso en el pasado, en la ley, usaban la sangre de los animales para poder recibir, pues, y daban eso como sacrificio para poder ser, pues, perdonados de sus pecados. 영원히 한번 속지 않은 Y pues también dentro de en un año, pues daban ese sacrificio y también constantemente daban ese sacrificio 죄에서 como parábola de esa redención que nosotros debemos tener dentro de nuestro espíritu. Pero nosotros cuando por medio de esa sangre, nosotros recibimos esa vida y recibimos, somos perdonados, somos redimidos de ese pecado. Por eso por medio de, como nosotros tenemos el pecado, nosotros 이방인은 율법을 대신 recibimos la muerte. Por eso dentro de la ley, como ellos cometían ese pecado, ellos tenían que constantemente ser limpios de ese pecado. Pero entonces, no solamente dentro de la ley, sino también dentro de esa conciencia que diferencia lo bueno y lo malo. Verdaderamente es a juzgue uno a uno mismo por medio de esa conciencia. Verdaderamente todos somos pecadores. En el momento en que sale esa conciencia, ya es pecador. Y también si en el momento en que está dentro de la ley, ya se señorea de que es pecador. Por eso nosotros necesitamos esa sangre para poder ser libres de ese pecado. 예수께서 십자가에 달려 죽으시는 거죠. 죽음은 Pero por eso, esa muerte de Jesús en la cruz, esa muerte, 죄인이 ¿qué es lo que significa? 율법에 정죄받아 Es que ese pecador que estuvo debajo de la ley y de la conciencia, verdaderamente 이를 소유하고 죄인은 마귀 ya es dominado por el diablo. ¿Por qué? Porque el pecado verdaderamente es algo que le pertenece al diablo. Y por eso, por medio de este pecado, tiene que recibir la muerte. Por eso el diablo no recibe el juicio. ¿Por qué? Porque desde el cielo él ya ha recibido el juicio y él ya fue verdaderamente enviado al
Hades, en el Hades. Pero entonces también que nos dice la palabra de Dios en Juan, 세상 임금이 que verdaderamente que el Espíritu Santo nos hace enseñar de juicio, de sobre el juicio. ¿Por qué? Porque el que tiene la potestad de la muerte, ya ha sido juzgado. O sea, entonces ahora ¿qué es lo que le falta al diablo? Lo único que le falta a él es ya recibir ese castigo, porque ya fue juzgado. 죄가 지옥에 들어갈 때 O sea, ya lo único que tienen que recibir es entrar en el infierno. 역사라. Pero entonces la obra del diablo es tomar a todos nosotros, quienes somos pecadores, junto con él hacia el diablo. Pero entonces el diablo, ya que ha recibido el juicio, él entrará en el infierno. Pero el hombre, él todavía no ha recibido el juicio. O sea, él va a recibir el juicio. 예수가 오심으로써 Pero entonces Jesús, antes de ello, viene en esta tierra y Él verdaderamente hace que nosotros podamos retener la vida y que nosotros podamos recibir la vida eterna. 교회가 있는 죽는 날 Por eso, entonces los incrédulos que no han creído en Jesús ya han recibido el juicio. Esa es la razón de ello. 심판을 내 O sea, los que la han recibido al momento en que los incrédulos mueran, ellos ya han recibido el juicio. Y por eso en ese momento en que pues viene Jesús nuevamente, serán enviados en el infierno junto con el diablo. 심판을 받으신 겁니다. 형벌을 Por eso, antes de que el diablo sea echado al infierno, verdaderamente Jesús vino en esta tierra y Él murió en la cruz para que Él pueda recibir, verdaderamente pueda juzgar al diablo y nos pueda salvar a nosotros. 해방을 하게 하고 Por eso, por medio de la muerte, Jesús hace que nosotros seamos libres de la muerte, ¿verdad? Y luego, al derramar su sangre, Él verdaderamente nos hace libres de la ley y de la conciencia. Por eso es lo que es la razón por la cual Jesús nos dice sobre esta sangre y sobre el tomar de su sangre y el comer de su carne. 그 일을 다 이루신 후에 Y luego Jesús de terminar toda su obra 부활하셔서 y Él resucitó. 자기의 Cuando hablamos sobre la resurrección, Él no es algo que Él hace por sus propias fuerzas. 올라고 오셨는데 형벌받아 죽었으니 Pero Él que vino a esta tierra para recibir la muerte y recibió el juicio y Él murió, Él no puede vivir con lo que es de Él. Pues la verdad es que Jesús no vivió con lo que es de Él. 5장 7절에도 Si también nosotros vemos en Hebreos 5:7, Él cuando estuvo en la carne, Él verdaderamente pidió con todo fervor a aquel que lo puede resucitar. 경외하심을 인하여 들으심을 얻으니 Y Él verdaderamente, Él dice que el Padre verdaderamente escuchó las oraciones. Pues la verdad es que Jesús murió con todo lo que era de Él. Y la verdad, Él no tiene nada de Él. Pero entonces Dios lo revivió a Él. ¿Cómo? Si nosotros vemos en Romanos 8, 하면서 que verdaderamente el Espíritu Santo es quien ha resucitado a Jesús de entre los muertos, quien por medio del Espíritu Santo, por eso Jesús fue resucitado por medio de Dios y por eso por medio de esa vida eterna, Él entra en el reino de los cielos y Él verdaderamente entra y se sienta en el trono. O sea, ese dueño que estuvo en los países extraños volvió a su tierra. Por eso, ahora, ese mayordomo que estuvo en el trono cuidando ese lugar, quien era el ángel de Jehová, ese mayordomo que verdaderamente cuidó hasta que ese señor vuelva de nuevo, él verdaderamente regresa al puesto que él tenía. Y luego ese rey que volvió verdaderamente se siente en ese trono. 우리 주기도 가운데 Y por eso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, que nos dice a nosotros que el nombre es el que reciba, sea santificado. 어둠이 없습니다. 저 밤이 없습니다. Pero es que la razón es que en el reino de los cielos no existe la oscuridad y no existe la maldición y no existe la oscuridad, sino ¿por qué? Porque ahí solamente está lleno de la luz de Dios. Y este es el reino de los cielos. 다른 이름이 존재하지 않습니다. Y en ese lugar no existe otro nombre. Y la verdad es que nadie puede entrar a ese lugar con otro nombre. 들어갈 자가
Y no hay nadie que pueda entrar a ese lugar solamente con otro nombre, sino solamente es el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Verdaderamente puede entrar en ese lugar. 그 나라, 빛의 나라, Pero entonces, luego que dice, verdaderamente, venga tu reino. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese reino en el cual está lleno de la luz, venga a nosotros. 어둠과 ¿Por qué? Porque en este lugar, en este Hades, verdaderamente no existe la luz. Solamente en ese lugar está lleno de la oscuridad. Y en el momento en que Jesús creó este lugar, Él dijo que se hiciera la luz. O sea, ¿por qué? Porque este lugar está lleno de la oscuridad y está lleno de la luz. O sea, tiene estas dos cosas. O sea, siempre es relativa a todas las cosas. Existe la luz y también existe la oscuridad. O sea, existe la maldad y existe la bendición. O sea, 우주 안에 siempre es relativo. 임하여 주옵소서. Pero entonces cuando dice, venga tu reino, o sea que ese reino que está lleno solamente de la luz, venga a nosotros. 아들의 뜻만이 Pero entonces, ¿esto qué significa? No solamente no sea la voluntad del Hijo, sino que también la voluntad del Padre venga a nosotros. Esa voluntad del Hijo de venir en esta tierra y de morir, y de la voluntad del Padre de morir derramando su sangre. Verdaderamente, Él subió al cielo y Él recibió la gloria al sentarse en el trono. 하나님의 이름 예수 이름으로 만유를 다스리는 Y verdaderamente, por medio de ese nombre que Él tuvo, Él verdaderamente señorea y domina toda la creación. Y luego al sentarse en el cielo, verdaderamente se sentó en el trono. Y entonces, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, de la misma forma, esa voluntad que es del Padre, ya como fue hecho en el cielo, también sea en la tierra, de la misma forma. 그래서 오늘 예수께서 피로 사신 교회를 Por eso, Dios 자기의 몸이라 하시고 pone a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús en esta tierra. 하나님의 나라예요. Y la verdad es que esa iglesia, ese cuerpo de Jesús, es ese reino de Dios que se realiza en esta tierra. 받음으로써 Nosotros al recibir el Espíritu Santo, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora somos el templo de Dios. O sea, somos la casa de Dios. Y como somos ese templo de Dios, ahora somos el reino de Dios. Pero si la verdad, si nosotros pecamos verdaderamente, siendo nosotros templo de Dios, verdaderamente seremos juzgados. 여기 있다 저기 있다. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, como de la misma forma como Jesús, como Dios es santo, nosotros como su templo tenemos que ser santos. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? El reino no está de Dios, no está acá ni allá, sino está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Que también lo que dice el Espíritu en la Biblia a nosotros, que el Espíritu a nosotros al echar fuera demonios, verdaderamente el reino de los cielos ha venido hacia nosotros. Jesús antes de recibir el bautismo, Él no había recibido el Espíritu Santo, pero luego de recibir el bautismo, el Espíritu Santo viene a Él y luego por medio del Espíritu Santo, Él enseña y verdaderamente por medio del Espíritu Santo, Él hace todas las obras y Él obedece hasta la muerte. Y luego por medio del Espíritu Santo resucitó y subió al cielo. 너희는 기다려라. 내가 가서 아버지 Y antes de ascender al cielo, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros? Que ustedes esperen y yo subiré al Padre y pediré al Espíritu Santo y le enviaré a ustedes el Espíritu Santo. Y por eso los discípulos en ese momento, ellos esperaron de la misma forma como Jesús les le había mandado. 다 그를 목도하고 Y esas 500 personas que vieron a Jesús que subir al cielo, esas personas que verdaderamente esperaron ellos, eso es lo que dice en 1 Corintios 15, 누가가 그들을 de que ellos verdaderamente esperaron a ese momento 성령을
기다리다가 y esperaron al Espíritu Santo. Y luego de que el Espíritu Santo vino a ellos en el día de Pentecostés, recibieron al Espíritu Santo y comenzamos a orar por medio del Espíritu Santo, que nos dice en Marcos 4, que nos dice, ¿qué fue lo que Jesús dijo cuando llegó la palabra? Ustedes arrepiéntanse. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Juan el Bautista dijo lo mismo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. 선지자도 아무도 말한 사람이 없습니다. Pero la verdad es que ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham hablaron sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, ni siquiera en Salmos. 신이 정치하는 나라, 신이 지배하고 통치하는 Pero la verdad, ninguno de ellos hablaron del reino de los cielos, solamente desde Juan el Bautista. 약속도 예루살렘에 가서 Pero entonces, aunque pueda ser mencionado varias veces en Salmos, 바라는 그 이상 o sea, ellos solamente desearon sobre el reino de los dioses, pero ni siquiera ellos podían, aunque hablen sobre el reino de Dios, la verdad no se podían imaginar sobre el reino de los cielos. 증감으로써 예수께서 Pero entonces Jesús, al venir en esta tierra, también Él dijo, si el reino de los cielos verdaderamente se ha acercado. Por la verdad es que Juan el Bautista habló sobre la verdad. 사람 Pero cuando esto lo que quiere decir, verdaderamente, solamente está hablando sobre esa verdad del hombre. Él no pudo hablar más allá de esa verdad. Solamente parecía esa luz, 아버지가 나를 증가시고 esa antorcha que sube verdaderamente 나를 증가리라. prendida por medio del sol. Por la verdad es que lo que Jesús verdaderamente, esa verdad de que Él había testificado, verdaderamente es esa verdad sobre Jesús, sobre esa verdad sobre Dios. Eso es lo que nos dice en Juan. 그가 이렇게 성령이 증가하신 겁니다. O sea, el Espíritu Santo vino y es el que testifica sobre Dios. 그래서 Pero entonces el Espíritu Santo, al venir en nosotros, el reino de los cielos ha venido a nosotros. 성령으로 진전 주면 Pero entonces Jesús, ¿qué nos dijo? Cuando si ustedes echan fuera el demonios, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Por eso, ¿eso qué significa? Que el Espíritu Santo, al venir a cada uno de nosotros, 하나님의 나라가 el reino de los cielos ha venido a nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el testimonio que viene por ello? Cuando el reino de los cielos, cuando ustedes echen fuera demonios, el reino de los cielos viene a nosotros. 12장에 계속해서 Pero entonces, ¿cómo nosotros echamos fuera demonios? ¿Qué nos dice en Mateo desde 15 en adelante? 자가 와서 ¿Cómo puede ser que el diablo, él mismo, eche fuera a sí mismo? Verdaderamente, una autoridad mayor que ella tiene que venir para echar fuera a los demonios. 귀신을 O sea, una autoridad mucho mayor que ella para poder echar fuera. 귀신을 지배하고 있는 마귀보다 더 Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos echar fuera a los demonios? Es que tiene que venir una autoridad mucha mayor que el del diablo para que verdaderamente domine completamente a esa autoridad y así nosotros vamos a echar fuera demonios. Y por eso es lo que nos dice que nosotros somos libres de esta muerte, de esta autoridad. Por eso cuando nosotros echamos fuera demonios, el reino de los cielos ha venido a nosotros. 그래서 성령 우리 안에 있고 Por eso el Espíritu Santo, al venir a nosotros, entonces, ¿cuál es ese testimonio que nosotros tenemos? Es que nosotros echemos fuera demonios en su nombre. 할 때도 También cuando Jesús verdaderamente reúne a los 12 discípulos, ¿qué fue lo que les dice a ellos? Los envía a echar fuera demonios. Y también les dice que vayan y sanen a los enfermos. 그리고 Que echen fuera demonios. Y también, ¿qué fue lo que dijo? Y los que creen en mi nombre, verdaderamente echen fuera demonios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, como el reino de Dios, viene a nosotros, está en nosotros. Entonces, esa autoridad está dentro de nosotros. Y así es, porque nosotros podemos echar fuera demonios. Este mundo que es el lugar donde tiene la autoridad del diablo, donde está lleno de la autoridad del diablo. 우리의 심령을 지배함으로써 Pero el Espíritu Santo, al entrar dentro de nosotros, cuando nos señorea dentro de nosotros, los demonios no tienen más opción que salir de nosotros. 하나님의 뜻이
이루어진 하나님의 나라야. La verdad es que los santos miembros son el reino de los cielos, del reino de Dios. 교회라는 것이 무엇이냐? Pero entonces, ¿qué es la iglesia? 교회는 La iglesia bautista 교회라고 말합니다. se dice que la iglesia congregacional, 교회란 말을 cuando hablamos sobre la iglesia congregacional, 해중주의라고 왜곡하고 있어요. las personas que están declarando la reforma y nos están molestando, ellos están diciendo de que 교회라고 합니다. la congregación es el que tiene ese poder. Por la verdad, ellos están malinterpretando esto. Pero entonces, ¿por qué nosotros decimos de que la iglesia bautista es una iglesia congregacional? 이 교회라는 Esto es el significado de esto 침례교 이상이에요. es que la iglesia es la congregación es la iglesia. 그렇다고 해서 거긴 교리나 Y esto es lo que la iglesia bautista está declarando y está argumentando. Pero eso no significa de que hay una doctrina y hay una constitución señalada, 수백 개 sino que toda la iglesia bautista 이가 되는 그들은 verdaderamente no existe la constitución y no existe una doctrina dada por una denominación, sino que todo es dentro, verdaderamente tienen 존재한다. 그러나 ese fundamento de que la congregación es la iglesia y de que cada una de esas iglesias cada una de las iglesias bautistas verdaderamente tiene su fe y tiene su teología, 교회가 tiene la libertad en ello. 교회가 곧 회중이 Pero entonces, lo que significa la que es una iglesia congregacional, significa de que la congregación es la iglesia, pero esto no significa de que la congregación es el dueño de la iglesia. 에베소 다 찾아서 Vamos a leer todos juntos 1절로부터 2절까지 Efesios 1. Vamos a buscar todos juntos Efesios 1. 21절부터 Desde el versículo 21 hasta el 23, vamos a leer todos juntos Efesios 1, versículo 21 hasta 23, con toda fuerza. Vamos a leer todos juntos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 예. 이 만유는 Así es, toda esta creación fue hecha para el Hijo. 아들이 지배 아래에 있어요. Por eso entonces toda la autoridad de 예수는 교회 esta creación está bajo Jesús. Pero entonces Jesús creó el cuerpo, o sea, creó la iglesia, que es el cuerpo de 이는 Jesús. Pero la verdad, este cuerpo no significa que sea igual que los animales, sino cualquier otra creación, sino que verdaderamente este cuerpo, esta iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso Jesús es la cabeza de la iglesia, pero entonces la iglesia es su cuerpo. Entonces, este cuerpo verdaderamente puede señorear toda la creación. Y verdaderamente este cuerpo de la iglesia es el que tiene la autoridad para señorear toda la creación. Pero entonces, ¿quién es la cabeza de esta iglesia, de este cuerpo? Es Jesús. 생각합니까? Pues será que ustedes cuando digamos tienen hambre, ¿será que su estómago es el que piensa que tiene hambre o es su cabeza? ¿Será que ustedes cuando dicen que tienen que estudiar, será que su estómago es el que dice que tenemos que estudiar? ¿O sus pies? Sino que o en la cabeza. 머리가 합니다. ¿Será que ustedes cuando necesitan trabajar, será que su estómago es el que lo hace? No, sino su cabeza es lo que lo piensa. 먹고 마시고 그만 즐기는 것은
금수와 같은 존재들 짐승이나 하는 Por eso, si nosotros vemos el hecho de las criaturas son las que verdaderamente se disfrutan solamente el comer y el pensar y pues la verdad y no pensar son las cosas de la carne, son los animales. Pues la verdad es que todos nosotros tenemos el pensamiento y podemos pensar. 계시하시며 영 Pero la verdad es que la iglesia, que es la cabeza, Jesús, quien es la cabeza, Él tiene esa autoridad y verdaderamente todo viene de Él. La iglesia, verdaderamente en la Biblia, nosotros no podemos encontrar ni un versículo que diga que la congregación, que el cuerpo es el que tiene la autoridad. 여기저기 얼마든지 있습니다. En cambio, nosotros podemos encontrar una y otra vez de que dice de que Jesús es la cabeza. Ahora vamos a leer todos juntos Hechos, capítulos 20, versículo 28. Vamos a leer todos juntos Hechos, capítulo 20, 28. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 예, 너희는 삼가 조심하라요. O sea que nos está diciendo a nosotros 정신 차리라 이 말입니다. que nosotros tenemos que estar despiertos. 삼가 조심하라는 것은 일본 말로 교습게 들어갑니다. Que nos está diciendo que nosotros tenemos que estar despiertos. 성령이 하나님의 피로 산 교회를 Y luego que nos dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y por medio de ese obispo, verdaderamente hace que apaciente la iglesia del Señor. El pastor tiene que tener la inspiración y tiene que obtener esa autoridad por medio de Dios. 7장 2절도 Por eso si nosotros vemos en Hechos, ¿qué fue lo que dijo? Que verdaderamente puso a Moisés y hace que Moisés tenga esa autoridad del Dios, de los dioses, para poder tener esa autoridad. 30절에 말한 것처럼 하나님의 말씀을 받는 Y también que fue lo que Juan nos dice a nosotros, las personas que han recibido la palabra de Dios, las personas que tienen esa palabra y han recibido a Jesús, tienen esa autoridad de que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso los pastores verdaderamente tienen que tener esa autoridad que viene de Dios y tienen que tener esa inspiración. Por eso el obispo tiene que tener esa autoridad y así es la forma en la cual él apacienta a la iglesia. 아닙니다. La iglesia en sí, o sea, la congregación en sí, no es el que verdaderamente 교회란 말이 señorea la iglesia y verdaderamente lleva a la iglesia. 성당이라고 합니다. Nosotros, pero ¿por qué sale? ¿Por qué viene la palabra que la iglesia bautiza y es congregalismo? Es porque viene, pues, en el pasado. Si nosotros vemos en el catolicismo, nosotros vemos de que cada uno de ellos crean, pues, edifican las diferentes cátedras. 그래가지고 Y por medio de estas, pues, 그 기념비 cátedras, ellos ven de esos medios, de esos templos de que ellos construyen, 그 기둥을 세웁니다. ellos tienen y edifican a los pues diferentes pilares y los diferentes pues y ellos tienen una gran importancia en las catedral. Y qué tan importante para ellos es la catedral y de cómo ellos tienen que edificar cada uno de ellos y pues construir a cada uno de ellos. 신자들이 아니라 Por la verdad, nosotros por medio del catolicismo en ese tiempo, pues como se concentraron en la catedral, en los edificios, pero como el cristianismo salió de ello, pero entonces diciendo de que 그러니까 신본주의입니다. lo más importante no es el edificio, la catedral, sino son las personas, o sea, la congregación. Por eso Jesús, quien es la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia, por eso Él es el que lleva todas las cosas. 장로교는 노예 Por eso, por medio de esto, nosotros podemos tener una iglesia, una fe que es centrada en Jesús, esa fe que es teocéntrica. 을 교회로 한다 이 말입니다. 이것이 침례교 이상이에요. O sea, en la iglesia bautista verdaderamente tiene sus 교회를 완성하게 하라.
su propósito dentro de la congregación, porque la congregación es la iglesia. Por eso, verdaderamente, Dios hace que nosotros, Jesús hace que nosotros nos reunamos como la iglesia, para que nosotros podamos perfeccionar su cuerpo. 각 지체인데 그 지체가 Pero entonces si nosotros vemos la iglesia, verdaderamente sí es como tiene sus diferentes miembros, y por eso verdaderamente Dios desea de que nosotros podamos servir a la iglesia, siendo miembros de la iglesia, para poder completar su cuerpo. Si una de sus funciones es dañada, obviamente la iglesia en sí, como es un cuerpo, verdaderamente tendrá ese dolor. 이것은 비움입니다. Si nosotros vemos en el pasado, también Moisés fue en ese tiempo, pues fue mostrada los templos, que fue pues de cómo tiene que construir el templo. Pero entonces esto es modelo de lo que está en el reino de los cielos. Pero Jesús, al venir en esta tierra, Él verdaderamente dijo de que destruyan ese templo, y después, luego 3 días, verdaderamente construirá ese templo nuevamente. Por la verdad, eso está hablando de su cuerpo. 그래서 이루어진 같이 Por eso, aunque Salomón haya construido ese templo en esta tierra, pero esto la verdad es solamente modelo de Jesús. Pero entonces Jesús, luego, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes les enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá dentro de ustedes, y ustedes serán el templo de Dios. 불로 나타나 Pero si verdaderamente, si ustedes edifican ese templo por medio de, por medio de la paja o madera, pero en el momento en que verdaderamente viene el fuego, y verdaderamente serán quemadas ese templo, y será 멸하시리. destruida. Y verdaderamente, si esa persona, verdaderamente, si ese templo, verdaderamente, si no, y no saben de qué es templo, y verdaderamente si pecan, verdaderamente serán destruidas. 교회당이에요. O sea, cuando estamos hablando de que esta es la iglesia, estamos hablando de nosotros. Lo que nosotros, la verdad, este edificio no es la iglesia. Vamos a decir todos juntos, la iglesia 하고 교회당이고 no es el edificio. La iglesia es la congregación. 뭐가 하느냐? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia se hace qué es lo que uno hace dentro de la iglesia? O sea, rinden el culto. O sea, ¿qué significa? Y también, ¿qué hacen? Reciben la palabra de Dios. También, ¿qué hacen? Sirven y se sacrifican delante de Dios. Y luego, lo último, ¿qué es lo que hacen? 친교하라는 겁니다. Tienen la comunión del uno con el otro dentro de la iglesia. O sea, por eso se dice, por eso la iglesia viene de la palabra eclesia, o sea, que son llamados o son obedecidos y vienen delante de Dios. 다른 그 옛날에 카톨릭에서 하던 그것을 버리지 못하고 Pero entonces hay muchas personas que todavía tienen ese pensamiento del pasado y tienen todavía la influencia del catolicismo y piensan que la iglesia es el edificio. Pero eso no es así, sino la iglesia no es este edificio, sino es la congregación. 하나님의 Es la congregación. 임하여서 Y entonces, cada una de las personas de la congregación viene el Espíritu Santo y verdaderamente, y toma a cada uno de nosotros como su templo. Y por eso el espíritu y los demonios no pueden aguantar estar dentro de nosotros y se alejan de nosotros. 세우려 하시는 Y por eso es como nos perfecciona a nosotros y hace que nosotros seamos santos. 하나님의 피로 산 교회를 위하여 그 감독자를 세우시고 Por eso verdaderamente el Espíritu Santo pone al obispo para que pueda apacentar a la iglesia y para que pueda enseñar a la iglesia y pueda llevar a la iglesia. 인정합니까? Pero entonces, ¿quién es el que puede negar esto? 그래서 해정주의라고 하는 것을 해가지고 Pero entonces muchas personas cuando dicen que verdaderamente uno por medio tratan de enfatizar a la congregación y hasta tratan de menospreciar al obispo. Pues la verdad, esto es algo que viene del diablo. 성당이 아니라 La verdad es que nosotros no somos personas que nos concentramos en la iglesia, en el templo, en edificio. En ese edificio, si nosotros nos concentramos que cada uno de nosotros somos la congregación y cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios y la cabeza de ello es Jesús. Por favor, todos de pie.
저그만 눈썹도 cada uno siendo el templo y cada uno siendo la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos miembros, somos parte de ese cuerpo y cada uno puede ser el ojo o puede ser la oreja o puede ser pues la mano o los dedos. Pues la verdad, estos solamente son miembros pues de un mismo cuerpo, pero en la cabeza de este cuerpo es solamente Jesús. O sea, cada uno tiene sus diferentes funciones, pero la cabeza es Jesús. 다 육체를 위해서 필요한 것들이라 이 말이야. Pero la verdad es que todas estas cosas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo son necesarias para poder formar el cuerpo. Es algo que necesitamos. Pero aunque somos algunas cosas, funciones que son más pequeñas, pero la verdad, hay algunas cosas que nosotros necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros vimos a los diferentes virus o bacterias que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, verdaderamente son necesarias para que nuestro cuerpo funcione. Pero si una de estas cosas va mal, pues ahí es como nos enfermamos y ahí es como comienza pues el cáncer. 모두가 성령으로 말미암아 Pero la verdad, estos diferentes virus, todos son necesarios. Y les vengo en el nombre de Jesús para que cada uno de ustedes puedan tener la función dentro de ese cuerpo de Dios. 주여 Vamos a decir, en este momento vamos a orar todos juntos para que por medio del Espíritu Santo, sea hecha la voluntad de Dios de la misma forma como fue en el cielo, sea igual en la tierra. ¿En dónde? Dentro de la iglesia, para que el reino de Dios sea bien hecha y esa voluntad sea hecha dentro de nosotros. 성령이 오셔서 Y de la misma forma como toda la voluntad de Dios fue realizada por medio de Jesús en el cielo, sea igual en esta tierra, dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a orar todos juntos. 성령의 도움을 구하세요. Pidan la ayuda del Señor. Pidan la ayuda del Señor. Pidan la ayuda del Señor. 구하세요.